Estás viendo De Mujer a Mujer. Sé protagonista de tu salud. Presenta Suplementos de Salud. Bueno, ya veían ustedes esta sección de salud en la cual ustedes pueden participar también, llamarnos por teléfono y preguntar si tienen alguna duda. Está con nosotros esta mañana el doctor Jorge Urías Zamora. Él es especialista en medicina biológica y vamos a platicar de, como usted lo lee ahí, dolor lumbar. Ya teníamos una plática aquí, ya hicimos un montón de consultas al doctor. Bienvenido, qué gusto, doctor, que nos acompañe. Buenos días, gracias. Espero hayan gozado sus vacaciones y empezar con la mejor manera pues nuestra semana de trabajo. Exacto, ya lo platicábamos que estamos llenos de entusiasmo de volver a las labores después de una semana de descanso, siempre y cuando pues nos sentimos eso, relajados, recargados y bendecidos de decir, bueno, vamos a comenzar una semana laboral ya con todo y con muchísimas ganas. Pero ¿qué pasa cuando vienen estas personas que por A o B motivo están padeciendo de dolor de espalda, en este caso dolor lumbar? Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias, cuáles son los tratamientos, y cuando estamos hablando de dolor lumbar, yo le decía, ¿qué parte de la espalda nos referimos? Sí, realmente es un síndrome de dolor agudo o crónico, ¿verdad? Según la evolución, de corto o largo periodo. Sí. Y se da principalmente en la espalda baja, ¿verdad? Lo que la rabadilla que conocemos todos, ¿verdad? Okay. Eso es muy importante porque es una de las frecuentes enfermedades, incluso de incapacidad laboral, ¿verdad? Se dice que el 80% de las personas vamos a padecer algún día de nuestra vida un dolor lumbar o de espalda, ¿verdad? Y este dolor lumbar se debe principalmente por el nombre de la columna vertebral, que a ese nivel están las vértebras lumbares, ¿verdad? Okay. Es un dolor incapacitante y doloroso. De hecho, estamos viendo imágenes ahorita en lo que platicamos, doctor. ¿Qué es peor? ¿Un dolor de espalda alta, que normalmente cuando lo tenemos sentimos el trabón y decimos, sí, ya no me puedo mover o no sé qué fue? ¿O el dolor de la rabadilla, de la columna, de la cintura, que decimos esto es por alguna razón, desde padecer de los riñones hasta las personas que pueden tener alguna hernia o algún tumor, que ya lo vamos a hablar más adelante? ¿Cuáles son las principales causas? Sí, normalmente las principales causas a nivel lumbar es un poco más preocupante prácticamente del área torácica, sí, ¿verdad? Porque normalmente en el área torácica es por un esfuerzo muscular. Y después la espalda es prácticamente un dolor a nivel de esfuerzo físico que puede no solo atacar la parte de las vértebras, ¿verdad?, sino que también las partes óseas, tendinosas y musculares. Por eso es que el problema se da a ese nivel. Y siempre tenemos que tener en cuenta la accesibilidad del tiempo y la intensidad de la lesión a nivel de espalda. La persona puede comenzar a tener algunos síntomas leves, sí, y lo peligroso aquí es dejarlos pasar. ¿Hasta dónde la consulta oportuna para evitar que esto vaya avanzando y después haya que tener que tomar fármacos o lo que sea? Correcto, eso es muy importante y por eso nosotros ponemos en nuestras presentaciones siempre lo que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Cuando es un dolor agudo, un dolor subagudo y ya un dolor crónico. Normalmente con un dolor agudo pues podemos decir que es la lesión, ¿verdad?, y que puede durarnos entre 2 a 4 semanas, ¿verdad?, que es un tratamiento a veces con analgésicos suaves, ¿verdad?, y da un tratamiento pues adecuado. Pero cuando ya pasa de 4 semanas a 12 semanas ya es su agudo y prácticamente ahí tenemos que empezar a ponerle atención, ¿verdad? Ya podemos inyectar algunos medicamentos, también podemos tener algunos masajes relajantes, y cuando ya es crónico de 12 semanas en adelante, que prácticamente se da el episodio de dolor y después se presenta recurrentemente el malestar, ¿verdad? Entonces es un dolor agudo, digamos de tipo pulsátil, que se da a nivel de la espalda baja. Entonces ahí es donde tenemos que tener más cuidado, ¿verdad?, porque ya sabemos que nosotros tenemos ahí una lesión ya más preocupante. En el caso de los deportistas o personas que trabajan en construcción, por ejemplo, que levantan cosas pesadas, normalmente usan el famoso cinturón. Sí. ¿Hasta dónde es conveniente utilizarlo o con cuánto de peso es conveniente utilizarlo? Y me voy a ir también al área doméstica. Las señoras, amas de casa que levantan guacales con agua, que se agachan, vienen, y eso también podría afectar en algún momento para padecer de la espalda. Claro, es uno de los factores de riesgo más frecuentes, ¿verdad? Y no está solamente como en el cinturón, que nos ayuda a mantener la postura de la columna a nivel muscular, ayuda, pero prácticamente tenemos que saber lo que tenemos que hacer para levantar un objeto, ¿verdad? Son criterios que se existen
para evitar que el esfuerzo de la espalda sea sobreagregado. Hay personas que no consultan porque saben de sobra cuál fue la razón de su dolor. Y dicen, no, es que sí, me agaché, no doblé las rodillas, hice un mal movimiento y por eso ando con dolor de espalda. Y ahí se queda. Exacto. El dolor de espalda, precisamente es por ese mal movimiento o por alguna otra causa que hay ahí y el dolor me lo provocó o me lo disparó. Sí, normalmente es por la rotación que hace la columna y ahí es donde entramos en la fase subaguda, y esa es la importancia, porque normalmente un dolor de espalda sin medicamentos se recupera, nuestro organismo lo llega a concentrar, a desinflamar, pero a la larga ya empieza a presentarse periodos o episodios más frecuentes, y ahí es donde ya nos da la cronicidad, donde ya cada vez hay más daño no solo a nivel muscular, sino de tendones y hasta óseo. ¿Qué hay de los pacientes que están con relajantes musculares aliviando el dolor y el problema y ahora otra vez me lo voy a tomar para poder seguir mi día? ¿Hasta dónde las consecuencias? Sí, sintomáticamente, recordémonos que eso lo que está quitando es un síntoma, pero no la causa de la enfermedad. Además de eso, quieras o no, cualquier medicamento químico tiene un efecto secundario de por sí, ¿verdad? Pero además de eso nos está englobando o, como decimos nosotros, encubriendo un síntoma que nos está avisando. Recordémonos que un dolor en cualquier parte del ser humano es un aviso que nos está diciendo que algo ahí está pasando. Exacto. Esperamos sus llamadas a través de nuestro teléfono. Estamos en vivo a través de nuestro número de WhatsApp. También si ustedes quieren consultarle al doctor Zamora. Me comentaba antes de iniciar la entrevista que últimamente están presentando estos problemas lumbares personas más jóvenes. Mucho más que antes. Sí, correcto. Normalmente, en primer lugar, recordémonos que esto era una era de edades ya avanzadas, ¿verdad? Posteriormente, edad media, y ahora sí ya está atacando a los jóvenes, ¿verdad? Principalmente por la mala posición que ocupan durante su ejercicio, ¿verdad? Y la mala posición que utilizan ellos en sus oficinas, ¿verdad? Recordémonos que ahora todo es ergonómico, que prácticamente nos quiere decir hacer menos recarga en nuestra espalda. Exacto. Y el ejercicio, si no se hace adecuadamente con un guía, pues así como se presentó anteriormente en el programa, si no se hace con un guía, es una gran capacidad de que podamos dañar nuestra espalda. Lo decíamos y bueno, son imágenes que tenemos para ilustrar este tema. Cuando una persona ya está teniendo problemas de espalda, problemas de cuello, y no lo asociamos con el problema del área lumbar, y decimos, sí tengo problemas de cuello, pero no de espalda. ¿Todo está conectado? ¿Todo no tiene que ver? Claro, es una conjunción, ¿verdad? Recordémonos que a nivel de la columna es una estructura ósea que está unida desde el cervical o cuello hasta la parte lumbar. Y prácticamente eso tiene que interferir mucho en lo que nosotros conocemos como los factores de riesgo, que son muy importantes que tenemos en la pantalla. Ajá. Eso nos ayuda a nosotros a orientar que si tenemos un factor de no riesgo, tenemos mucha más capacidad o muchas más posibilidades de contener un dolor lumbar, entre ellas las actividades físicas que ya mencionamos, ¿verdad? Trabajos de esfuerzo, la edad avanzada es muy importante, normalmente los discos intervertebrales se disminuyen con la edad y más fácil de dañarse, actividades como mencionábamos de ejercicios no guiados, ¿verdad? También en la parte de no fumar, el embarazo, ¿verdad? Recordémonos que el embarazo crea una lordosis, o sea, un aumento de la curvatura normal de la columna que hace pues esforzar e inflamar esa área. También hay factores genéticos, ¿verdad? También hay factores de la obesidad que habíamos mencionado. Recordémonos que una columna está hecho para un peso, pero a medida vamos creciendo, pues vamos aumentando de peso y eso hace un factor más importante. Y también es importante recordar que en la columna no solamente es un dolor local, sino que tiene que ser a veces un dolor referido o de otro órgano. Por ejemplo, los riñones, infecciones de vías urinarias pueden causar dolor lumbar, artritis, artrosis, en fin, todas las enfermedades que pueden repercutir a nivel lumbar. Esta es, el diagnóstico, doctor. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Hay un diagnóstico que nosotros hacemos clínico. Okay. O sea, este diagnóstico clínico lo que hacemos prácticamente es en una forma ya profesional, que lo hacen los terapeutas, fisioterapeutas, médicos, etcétera. Pero más importante para la población es hacer un diagnóstico personal, que cuando ya nos dice que
que la columna necesita algún tratamiento, pues por ejemplo cuando la persona ya tiene que tener problemas de dolor al cortarse la uña de los pies, ya es un indicativo que tenemos que ponerle atención, ¿verdad? Cuando ya hay dolor al sembrar plantitas del jardín, que estamos agachados, ¿verdad? Eso ya nos está indicando algo. Que nos cuesta levantarnos. Que nos cuesta levantarnos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Amarrarse la simple cinta de los zapatos también es cosas sencillas que ya nos están orientando que algo en la espalda pasa. A recoger cualquier objeto del suelo, ¿verdad? Que nos da causa de dolor al estar mucho tiempo de pie, ¿verdad? O al estar mucho tiempo sentado. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que ver personalmente para tener la capacidad de que tenemos algo en la espalda. Ok, tenemos ya el primer WhatsApp. Vamos a leerlo y a responder las preguntas de nuestros amigos televidentes, aprovechando que el doctor Zamora está aquí en el estudio con nosotros. Y dice, buenos días, mi esposo tiene muchos días con dolor de cadera. ¿A qué se deberá esto? Tiene 52 años. Soy Senia. Saludos, Senia. Sí, como le decía, a nivel de la parte lumbar es como un mastín de un barco, ¿verdad? Es el que nos dirige nuestro movimiento y al haber un desajuste en su movilidad nos causa daños a nivel lumbar principalmente, pero también en las áreas alrededor, por ejemplo la parte de las piernas, ¿verdad? Con las compresiones del ciático y la parte de la cadera también, que es muy frecuente que se refleje ese dolor. Normalmente la cadera de por sí no duele si no ha tenido un traumatismo, pero si hay dolor sin traumatismo, nos orienta que pueda ser la parte de la columna lumbar. Ok, tenemos otro WhatsApp. Dice, buenos días, un saludo a todos. Yo padecía de dolor lumbar y se descubrió que se debía a un cálculo renal. Después que lo eliminé, desapareció. Gracias, feliz inicio de semana. Ahí está uno de los casos. Ese es muy importante, entonces por eso mencionaba de que, por ejemplo, todas las enfermedades renales, infecciones, cálculos, etcétera, y también otra enfermedad muy frecuente que da dolor lumbar es el famoso colitis, ¿verdad? La gastritis, que pueden reflejar a nivel lumbar. O dolor de vientre. Dolor las de mujeres, vientre, cuando andamos en nuestros días es un dolor, el dolor en menstrual espalda, que acompaña todo el dolor de espalda es frecuentísimo. Sí. Entonces, por eso decía de que tenemos que tener atención en la evolución o la relación de una enfermedad con nuestro dolor de espalda. Más consultas, doctor. Así, buenos días. Hola, buen día. Dice, mi hijo tiene 28 años, tiene dolor, hasta llega a patojear, camina lento, pasa sentado en su trabajo. ¿Tiene mucho que ver con la posición de dormir? Gracias. Y bueno, pasar mucho tiempo sentado, lo decíamos en lo que mencionábamos, claro. Y no solamente como dice ahí la señora, sino que el dormir, sino que también la posición que pueda tener en su estudio, en su trabajo o en la parte que pasamos de sedentarismo, ¿verdad? Ahora muchos jóvenes pues pasan sentados en sus actividades de recreación y también si no tienen un colchón adecuado puede causar, ¿verdad? Ahí tenemos que ver si hace ejercicio, ¿verdad? Tenemos que recomendarle las mejores posiciones para estar sentado en su actividad y normalmente, como decíamos, cada vez se ve en jóvenes más frecuente esta patología. Siempre remarcando las causas, doctor, lo tenemos en pantalla también y nos explica. Sí, normalmente las causas principales pueden ser mecánicas debido a algún movimiento, como mencionábamos, pero también pueden ser algunas áreas médicas, ¿verdad? O sea, lo que mencionábamos, las de movimiento que causan a nivel de mecanismo, ¿verdad? Del funcionamiento de las vértebras, pero también las partes médicas donde causa inflamación, no solo la parte ósea, sino que los nervios, los tendones, etcétera. Y algo muy importante que son dolores referidos, ¿verdad? Que como decíamos, vienen de otro órgano que reflejan en la espalda. ¿Qué hay del uso de las fajas? Hay fajas que se recomiendan para mantener la espalda erguida. Correcto. Recta, porque es una de las consecuencias también de tener problemas lumbares, de que la persona ya no se puede erguir. Correcto. Por el mismo dolor. ¿Ayudan estas fajas? Sí, ayudan. Usualmente se ocupan más que todo a nivel de deporte, ¿verdad? Porque hacen mucho movimiento de brazo al correr y hace una repercusión a nivel lumbar, pero sí nos ayuda un poco en dolores lumbares, ¿verdad? Aunque es mejor las fajas lumbares. Ok, cuando hablamos del ejercicio, bueno, usted ya lo decía, un ejercicio que no es muy bien asesorado, y el problema de levantar pesas, porque sabemos que las aguantamos, pero no estamos siendo asesorados y puede causar también problemas o un mal movimiento, y el no hacer ejercicio. Hay problemas lumbares que se pueden eliminar con solo ejercicios de estiramiento y una rutina
digamos, diaria. Correcto, ajá. Incluso puede ser preventivo o curativo. Realmente lo que sucede en los principios, digamos en los principios de cualquier patología, especialmente la lumbar, es una contracción muscular. Entonces los ejercicios tendrían que ir a relajar ese músculo, ¿verdad? Y después a fortalecerlo para prevenir que ya no vuelva a crecer, ¿verdad? Cuando dice fortalecer, se me ocurren también si hay algún tipo de vitaminas o alimentación previos a para no padecer de. Eso lo vamos a platicar porque tenemos llamada, doctor, y otras consultas también. Hola Mario, buenos días, feliz lunes. Buenos días, gracias. Igual, fíjense que tengo un dolor ya de días. Ya, bueno, tengo 67 años y he estado trabajando. Gracias, igual, fíjense que tengo un dolor ya de días. Ya, bueno, tengo 67 años y he estado trabajando. A ver, escúchenos por el teléfono, Mario. Continúe. Tengo un dolor desde ya días porque he estado haciendo una pequeña construcción aquí en mi casa, ¿va? Okay. Y tengo un dolor aquí, lo que le decimos la rabadilla nosotros. Ya me han puesto una inyección de diclofenac, pero no se me quita ni se me calma el dolor. Yo quisiera saber cómo quitármelo. Bueno, Mario, ahorita le responde el doctor. Por construcción y hablamos de las compresas frías o calientes. Exacto, sí, eso es muy importante porque ya vemos que hay un esfuerzo físico que se repercutió a nivel lumbar. Eso es por el esfuerzo muscular. Entonces lo que quiere hacer es, pues, si no se quita, digamos, con un relajante muscular, ven en la parte activa, hay que poner los lienzos de agua caliente en este momento, porque el agua fría se ocupa cuando es inmediato, en el momento. Y la parte ya de compresas o lienzos calientes, pues se hacen ya cuando tiene una evolución como la del señor acá, ¿verdad? ¿Cada cuánto debería de ponerse? Por lo menos unas 3 veces al día, ¿verdad? Y el relajante y también hacer un pequeño masaje. Si ya no se quita con eso, sí es mejor que consulte porque ya puede tener una lesión a nivel de vértebra. Nos vamos hasta Aguachapán. Joaquín nos está llamando. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Joaquín? Por aquí un poco molesto, pero quiero consultarle al doctor a ver qué me dice. A ver. Cuéntame. De mi estado, yo tengo el año casi de tener este dolor que fíjese que me pasó así de que yo me agaché a recoger un palito pequeño y tirarlo y me cogió un dolor en la nalga izquierda. Después me pasó para el centro de la columna, me sentía que me molestaba. Después me pasó para el lado derecho, en la nalga derecha, y me ha quedado y me duele toda la pierna para abajo y hasta la pantorrilla, que es donde más me duele. A pantorrilla, y se me corre como que es un líquido caliente cuando me paro, estoy parado, ¿me entiende? ¿Nunca ha consultado, Joaquín? Sí, ya he consultado, ya he andado hasta con los terapéuticas, y ya he estado todo eso y me he tomado radiografías y la columna y estoy excelente bien, salgo bien de todo, solamente de que me dicen que es un tipo de dolor lumbar que es nervio asiático. Yo quisiera saber si es cierto que es nervio asiático y qué puedo tomar, qué tratamiento me pueden dar, porque ahorita estoy tomando también un medicamento natural, ¿me entiende? Bueno, ahorita le responde el doctor Joaquín. Saludos, feliz día. Bueno, sí, realmente es una de las enfermedades más frecuentes que se da a nivel de nuestro medio. Realmente, como vemos a nivel de la columna, salen nervios pequeños que se van uniendo y forman el nervio ciático. Y algo característico es que sale en la parte de la unión del glúteo con la pierna. Entonces, ese es bien un dolor puntual. Y ya después ese nervio se va para adelante de la pierna o para atrás, ¿verdad? Entonces, cualquier molestia a ese nivel sí tiene que ser un ciático. Como decía él, se ha hecho unas radiografías, pero la radiografía a veces no nos nota por su precisión que sea alguna hernia, ¿verdad? Eso podría hacerse con una resonancia, pero él sí realmente necesita pues algún tratamiento un poquito más dirigido, ¿verdad? Porque si ya no quitó con un analgésico, ya se inyectó también un analgésico y un antiinflamatorio, ya hay algo mecánico, ¿verdad? Posiblemente ya le estén tratando solo el dolor, ¿verdad? ¿Padecer de nervio ciático puede ser algo pasajero, transitorio, o la persona que lo padece ya va a ser recurrente, aún así tenga tratamiento y cuidados especiales? Sí, normalmente si pasa de la etapa no aguda, ¿verdad? Que normalmente son a las 4 semanas, sí va a ser recurrente, ¿verdad? Porque sí hay una compresión a nivel usualmente de la columna, ¿verdad? No es solo el daño del ciático, sino que del origen del ciático, que normalmente es en la columna. Tenemos más consultas. Buenos días, ¿es llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias.
Fíjese que quiero hacerle una consulta al doctor. Ok, Mercedes. Fíjese de que yo tengo 60 años y tengo ya varios años de que a mí me duele la rabadilla, ¿verdad? Me duele, y cuando voy al hospital y me toca que estar haciendo cola bastante rato, pues el dolor es bastante incómodo. Mucho tiempo de pie. Sí, nunca me he caído, ¿verdad? Y ese dolor, pues ahorita yo lo siento, ¿verdad? Pero yo siento más el dolor más fuerte cuando me toca que estar parada mucho tiempo. Bueno, ahorita le responde Mercedes, el doctor. Sí, como decíamos antes, uno de los factores de riesgo, el estar mucho tiempo de pie, y prácticamente es irradiado a lo que es la parte del ciático y la espalda. Y como vemos acá y con el paciente anterior, pues no es que necesariamente alguien tiene que tener una caída o un golpe demasiado fuerte. A veces, como decía el amigo anterior, que recoger una cosa pequeña y sencilla del suelo o hacer movimientos laterales, son cosas que nos pueden desencadenar dolores lumbares. Ella podría hacer ejercicios o prácticas como si llega a la casa, poner los pies en agua caliente, subir las piernas para eliminar un poco. Correcto. Incluso los lienzos de agua caliente a nivel lumbar, puede hacer ejercicios de estiramiento de músculos lumbares, ¿verdad? En internet ahora pues hay un montón de ejercicios que se pueden hacer para estirar la espalda, ¿verdad? El mejor es ponerse, digamos, una sábana en el suelo, ¿verdad? Y unir las rodillas al pecho, ¿verdad? Eso lo puede hacer despacito, es de los mejores ejercicios para se siente hacer. riquísimo, y si es tempranito en la mañana, antes de meterse a la ducha, es delicioso. Exacto, uno siente que descarga los músculos. Totalmente. Tenemos otro WhatsApp de nuestros amigos televidentes pendientes del programa. Mantengo dolor permanente del área lumbar. ¿Qué debo hacer? Tengo 72 años y soy mujer. Gracias por tan bonito programa. Tengo una hernia lumbar. Me duele la pantorrilla. ¿Cuál es el tratamiento que dan? Tomo analgésicos y relajantes y tengo gastritis crónica, por lo mismo. Así es, correcto. Los efectos secundarios que hablábamos de los medicamentos. Y como veíamos ahí en pantalla, teníamos lo que es la parte más frecuente del daño máximo que puede tener el dolor lumbar, que es la hernia de disco, que pueden ir desde pequeñas, que son abombamientos, hasta hernias ya protuberantes que causan ya incluso dolores crónicos como la persona tiene, que son permanentes. Puede ser operado, ¿verdad? Pero se puede hacer antes tratamientos de fisioterapia. El tratamiento de las hernias ahora va enfocado pues con la fisioterapia avanzada y la fisioterapia normal. Vemos acá, ¿verdad?, la causa del dolor de hernia, como decíamos, es el más frecuente. Vemos ahí que hay dos vértebras que las tenemos en toda la columna, ¿verdad?, que son huesos, y en medio de ellos está el disco intervertebral, que es como una esponjita. Esa esponjita es lo que tratamos de hacer, es que no choque un hueso con el otro y mantener alejado la compresión. Con la edad, ¿verdad?, eso se va deshidratando, como decimos, es una esponjita. Por eso es que cuando avanzamos en edad nos vamos haciendo cada vez más pequeños, ¿verdad? Y eso aumenta el riesgo de tener una hernia. Entonces, eso hay un aplastamiento que puede ser, según la intensidad, doloroso, pero también puede romper la cápsula, que es como una gelatina que hay dentro de ese disco. ¿Hay algo para regenerar? Ahora sí hay tratamientos para regenerar. De las rodillas, me imagino, igual, ¿verdad?, que se ocupa el desgaste en artropatías, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas, está el sistema Lourdes de descompresión, ¿verdad?, que es un sistema para hidratar ese disco por tracciones computarizadas, ¿verdad?, que es cuando ya no nos sirve la fisioterapia tradicional. Ok, y algo que es muy común también es que la columna no está alineada. Muchas personas dicen, sí, parezco dolor de espalda, pero es que mi columna está como, no está alineada, está como... Sí, eso es también muy frecuente. Puede ser un alineamiento lateral o anteversión, ¿verdad?, hacia adelante. Todo eso también ahora causa un gran dolor. Prácticamente, como decíamos anteriormente, no solo la parte física, sino la emocional, porque un dolor de espalda, el que no lo ha padecido, pues tal vez no lo podrá comprender, pero es como tener, yo siempre digo, como tener un cuchillo en la espalda, ¿verdad? Y eso es a veces hasta doloroso. Por eso es que ya se ocupan otros tratamientos alternativos. Y vemos allá pues cómo podemos darle un tratamiento ya enfocado, ¿verdad? Lo de la dieta, como veíamos con la ponente anterior, pues la dieta
dieta y la alimentación muy importante, el ejercicio que para evitarlo, y también analgésicos y antiinflamatorios vía oral si es agudo, ¿verdad? Y si es subagudo podemos estarlo inyectado, pero ya cuando son dolores muy avanzados ya necesitamos la parte médica o de fisioterapeuta o de una fisioterapeuta más avanzada ya con máquinas específicas. Y es por eso que recomendamos nosotros aquí la consulta, no se automedique, no esté esperando a ver cómo va avanzando el dolor, todo a tiempo. La consulta precoz puede ser significativa para muchos padecimientos, por eso están los datos suyos, doctor, en pantalla, para que nuestro público también consulte. Exacto, Un gracias. placer, doctor. Igualmente, gracias a ustedes también por la recibimiento de vacaciones, ¿verdad? Y a seguir pues con una buena actitud durante el día. Sobre todo, y eso es lo más importante. Gracias. Nosotros regresamos. Sé protagonista de tu salud. Presentó Suplementos de Salud.